A continuación vamos a hablar de la evaluación de los medios y materiales de enseñanza, es decir, de la evaluación de las tecnologías de la información y la comunicación cuando la aplicamos en contextos educativos. Y lo primero que quiero deciros es que los comentarios que vamos a realizar pues pueden servir para la evaluación de cualquier tipo de tecnología, es decir, para la evaluación de un material multimedia, para la evaluación de un vídeo o para la evaluación de un sitio web. Lógicamente, en función de ese tipo de medios, pues tendremos que hacer unas preguntas, tendremos que centrarnos en unos aspectos o tendremos que centrarnos en otros. Si os acordáis, cuando nosotros estuvimos hablando de la producción de una tecnología, nosotros indicamos que esta pasaba por diferentes fases, por la fase de diseño, producción, postproducción y evaluación. Si esa evaluación resultaba positiva, podríamos darlo por finalizado, y por el contrario, si la evaluación resultaba negativa, pues habría que hacer cambios en alguna parte del programa. O bien tendríamos que irnos al diseño, a la postproducción o a la producción del mismo. Del diseño porque al final, por ejemplo, el medio no responda a los objetivos que inicialmente nos habíamos planteado, o a la producción porque la imagen que hemos grabado no queda clara, no queda nítida en el programa, o a la postproducción pues porque, por ejemplo, la música de fondo pues supere y no deje escuchar con claridad y con nitidez la voz del locutor. Pero antes de tratar esa problemática de la evaluación de las tecnologías, me gustaría centrarme en dos aspectos de la evaluación, uno sobre sus principios y otro sobre el proceso que implica. Y sobre sus principios tenemos que tener en cuenta que los grandes 4 principios que sigue cualquier tipo de evaluación, que son los principios de utilidad, de propiedad, de viabilidad y de precisión, nosotros tendremos que contemplarlos a la hora de estos materiales curriculares como son los materiales de enseñanza. Principio de utilidad que lo que nos lleva es que tengamos que reflexionar sobre que la evaluación debe responder a una serie de información de los usuarios. Una serie de información de personas que nos preguntan, de personas que nos requieren información sobre la calidad de ese producto mediático. En cuanto a la viabilidad, de que nuestra evaluación se lleve a cabo en marcos naturales y con diseños propuestos que sean operativos, que no nos consuman mucho esfuerzo, que no nos consuman mucho tiempo y que no nos consuman muchos recursos. Para lo que se refiere a la propiedad, que llevemos a cabo una evaluación en la cual respetemos y tengamos siempre en cuenta los principios y los valores éticos. Y por supuesto que la evaluación sea precisa, que nos lleve a poder ofrecer una información que sea válida y una información que técnicamente sea adecuada y que la podamos divulgar para mejorar todo el proceso que hemos llevado a cabo. Y teniendo en cuenta estos grandes 4 principios de la evaluación educativa, también tenemos que tener en cuenta que en la evaluación particular que nosotros vamos a hacer, pues esa evaluación debe tener o debe respetar una serie de fases. Tenemos que, en primer lugar, especificar con claridad cuáles son los objetivos por los cuales nosotros llevamos a cabo esa evaluación del medio de la tecnología concreta. Tenemos que determinar qué tipo de información nosotros queremos recoger y analizar, lógicamente en función de los objetivos que perseguimos. Tenemos también que seleccionar cuáles van a ser las técnicas, los instrumentos y las estrategias que vamos a aplicar en las mismas. Tenemos que, una vez que hemos decidido todo este tipo de cosas, recoger la información a través de todo ese tipo de estrategias. Tendremos, por supuesto, que analizarla y finalmente que elaborar un informe, que elaborar una memoria de evaluación. O dicho de otra forma, la evaluación de cualquier tipo de medio y material de enseñanza implica un proceso. Implica un proceso que va desde determinar qué tipos de objetivos, qué tipo de información necesitamos, qué tipo de técnicas, instrumentos y estrategias vamos a utilizar y tiene que finalizar con la elaboración de un informe. Y una de las primeras preguntas que podemos hacernos sobre la evaluación de los medios y materiales de enseñanza es ¿por qué evaluar los diferentes medios? ¿Por qué evaluar esas tecnologías? Y aquí los principios y los motivos que nos podemos encontrar son bastante diversos. Por ejemplo,
evaluar para adquirir determinado tipo de tecnología y ver si es rentable su adquisición para un centro educativo, para una institución o simplemente para una acción concreta de enseñanza. Evaluarla también para ver si tiene una eficacia esa tecnología desde un punto de vista didáctico cuando en un momento determinado es utilizada por el profesor, para ver qué tipo de posibilidades y de efectos cognitivos en un momento determinado esa tecnología puede llegar a producir, para simple y llanamente mejorar la calidad del producto mediático que en su momento determinado hemos llevado a cabo y hemos elaborado, para adecuar las características del material producido a cuáles son los receptores potenciales, el grupo diana en el cual nosotros hemos previsto, para favorecer la lecturabilidad, la comprensión de esa información para el receptor, para ver simplemente qué tipo de rentabilidad económica y viabilidad económica tiene esa tecnología específica y si es positiva que nosotros en un momento determinado invirtamos diferentes tipos de recursos y esfuerzos en función de la viabilidad, la rentabilidad, la durabilidad que puede tener esa tecnología y por supuesto también para muchos motivos y muchos más de los que en un momento determinado yo ahora os he comentado. Y cabría entonces hacernos otra pregunta. ¿Y este tipo de evaluación desde qué diferentes grandes perspectivas yo puedo abordarla? Bueno, pues puedo abordarla desde lo que sería el diseño del medio en sí, es decir, centrándome en el medio muy concreto que yo he elaborado. Puedo llevarla a cabo en lo que sería una evaluación comparativa de medios, es decir, comparando diferentes tecnologías producidas o la misma tecnología sobre diferentes contenidos para seleccionar una de ellas. Puedo seleccionar o llevar a cabo una evaluación económica, como anteriormente yo estaba comentando, o puedo llevar a cabo una evaluación de carácter didáctico curricular, que es la que fundamentalmente a la cual nosotros nos vamos a referir. Es decir, cuando yo abordo la evaluación de un medio para ver la eficacia educativa que esa tecnología puede tener cuando un profesor la aplica en un contexto específico de enseñanza. Y en este aspecto de la evaluación didáctica curricular, la primera pregunta sería ¿desde qué grandes perspectivas yo puedo llevarla a cabo? Y yo puedo llevarla a cabo desde tres grandes perspectivas, o desde tres grandes estrategias si ustedes quieren. La que sería la autoevaluación por los productores, la que sería la consulta expertos y la que sería la evaluación por y desde los usuarios potenciales de ese material de enseñanza. Ojo, las tres grandes perspectivas, las tres grandes estrategias tienen sus ventajas y sus inconvenientes. Es más, una, como posteriormente vamos a ver, siempre realizada. De ahí que sea interesante que cuando yo quiera abordar una evaluación de una tecnología, intente como mínimo combinar un par de estrategias de las que estáis viendo en la pantalla. ¿A qué se refiere la evaluación por los productores? Bueno, pues es la evaluación que inicialmente recibe cualquier tecnología. O dicho de otra forma, si yo estoy elaborando un PowerPoint y veo que el tamaño de la letra es pequeño, automáticamente tomo la decisión de corregirlo. Si yo estoy, por ejemplo, grabando con una cámara de vídeo y veo que el plano me sale cortado, el plano no me sale nítido, automáticamente tomo la decisión y realizo un nuevo plano y lo incorporo. O si yo estoy, por ejemplo, realizando un zoom y veo que la cámara va pegando tirones y avanzando no de forma progresiva y limpia, pues tomo la decisión de llevar a cabo el cambio. Por tanto, es una evaluación que siempre se realiza de forma consciente o inconsciente o de forma planificada o no planificada. Tanto es así que muchas veces los técnicos que se han dedicado a analizar esta problemática, la evaluación de las tecnologías, diferencian entre evaluación interna, que sería esta de los productores, y otro tipo de modalidades de evaluación externa, que sería a la que anteriormente nos hemos referido. ¿Y qué tipo de ventajas puede tener
esta evaluación por los productores? Pues bueno, la primera ventaja es que el equipo de producción se puede sentir verdaderamente abierto a recibir las críticas. Es decir, si estamos elaborando un material entre un conjunto de personas, yo le puedo decir al cámara sin ningún tipo de problema que el plano que ha elaborado pues es un plano que no es verdaderamente estético o que no refleja con claridad la información que nosotros queremos. O que en la página web el link que ha puesto no lleva a la página web de acuerdo al guión, sino que lleva a otro. Tiene también la ventaja que los errores que se localicen se pueden incorporar de forma inmediata al proceso. No hace falta pasar un tiempo. Yo detecto un error y automáticamente lo incorporo. Y también para el equipo implica una actividad de autoperfeccionamiento de las actividades que en su momento determinado se están realizando, porque entre ellos mismos se detectan los errores y entre ellos mismos se corrigen. Y puede realizarse durante todo el proceso, es decir, no tenemos que tener una versión final del producto, sino que conforme vamos avanzando en la fase de producción, se pueden ir tomando decisiones y se pueden ir transformando y cambiando el producto. Pero también esta evaluación por los productores presenta una serie de inconvenientes. Y el primer inconveniente es que puede que el equipo de producción no sea objetivo, no se dé cuenta del error que se ha cometido. Es más, piense que lo que en un momento determinado se está realizando se realiza de forma correcta. Y se realiza de forma correcta fundamentalmente por el grado de formación que pueden tener sus miembros. Y es también una evaluación que tiene un problema, es que yo no recibo información directa de los receptores, sino teóricamente pienso que ese material se ha elaborado para un receptor tipo e intento responder al mismo. Puede ser no sistemática, es decir, como he dicho, se va haciendo durante todo el proceso y durante todo el proceso se puede detectar algún tipo de error, pero no se pueden detectar otros. Algunas veces este inconveniente se resuelve de manera que antes de terminar o dar por finalizado el producto, todo el equipo se reúne, observa el programa y lleva a cabo la evaluación. Otro tipo de estrategias, como os decía, era la evaluación de expertos. Por lo general es una de las evaluaciones más usuales, en el sentido de que es una de las evaluaciones donde yo en un momento determinado le pido a una serie de personas que me den información sobre la calidad del producto mediático que yo he elaborado. Bueno, la primera cuestión que tenemos que tener en cuenta es que, puesto que en el medio hay diferentes tipos de componentes, yo puedo tener expertos independientes para cada ese tipo de componentes. Por ejemplo, yo puedo tener expertos en el contenido, si el programa que he elaborado va sobre el gótico, el románico o sobre el número pi, o puedo también contar con expertos respecto a los aspectos técnicos, expertos diseñadores web, realizadores de programas de televisión, realizadores de entornos de teleformación, etcétera. Una de las primeras cuestiones que nosotros tenemos que contemplar en este tipo de estrategias es que el concepto de experto es bastante polisémico, puesto que no hay una categoría perfectamente definida de quién es experto. Experto puede ser cualquier persona que en un momento determinado yo quiera que sea. De ahí que sea conveniente que cuando yo elaboro la memoria de investigación indique los expertos que yo he entendido por esos expertos, qué características tenían. Por ejemplo, si eran expertos que llevaban un número de años en la enseñanza, un número de años trabajando con esos contenidos específicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y la última cuestión de esta estrategia de evaluación de expertos es que para que se pueda llevar a cabo yo necesito tener una versión del programa. Algunas veces lo que se denomina como versión alfa o versión beta. Es decir, no es una evaluación que puede hacerlo conforme va avanzando ese producto, sino que tengo que tener finalizado ese programa. Y lo mismo que hicimos anteriormente con la estrategia de evaluación por los productores, vamos ahora a presentar lo que podrían ser las ventajas y los inconvenientes de esta evaluación de expertos.
La primera gran ventaja es la calidad de las respuestas que nos pueden ofrecer. Teóricamente, si son expertos, nos van a decir si los contenidos están bien planteados, si los contenidos se adaptan a las características del grupo Diana, si el material multimedia es un material técnica y estéticamente con calidad. También vamos a obtener una información mucho más profunda, puesto que, como anteriormente hemos estado viendo, podemos tener expertos en diferentes niveles. Expertos en lo que serían contenidos, expertos en lo que serían los aspectos técnicos, expertos en lo que serían el lenguaje, expertos en lo que sería, por ejemplo, toda la parte técnica de producción. Nos vamos a encontrar, por tanto, también con la ventaja de obtener una diversidad de respuestas, no una respuesta en un matiz específico, sino en diversos de ellos, técnicos, estéticos, didácticos y demás. Pero también, como la anterior, presenta una serie de inconvenientes. Y el primer inconveniente es la de la subjetividad. Es la evaluación de esos expertos. Posiblemente otros expertos nos den otra información diferente. De ahí que sea conveniente que a la hora de elaborar ese informe final se especifique con claridad cuáles eran las características de los expertos que nosotros hemos contemplado a la hora de la evaluación de nuestro material. El propio concepto de experto con el que se trabaja, como he dicho, pues es un concepto muy polisémico. Muchas veces resulta complicado localizar e identificar expertos. Y muchas veces no todo el mundo tiene tiempo o tiene la disponibilidad o quiere hacer de experto para la evaluación. Frente a la evaluación anterior, donde todo lo que se llevaba a cabo automáticamente nosotros lo incorporábamos, aquí esto implica un tiempo. Implica un tiempo porque el material debe estar finalizado, un tiempo porque hay que darle tiempo para que los expertos contesten y vean y analicen el material, y después nosotros tenemos que analizar sus respuestas y tomar decisiones al respecto. Y también nos encontramos con el error que existía en la autoevaluación por los productores, y es que no recibimos información directa de los receptores, sino que los expertos lo ponderan el material en función de lo que piensan, de las características que poseen esos receptores potenciales. Y la última estrategia es la evaluación por y desde los usuarios, que precisamente lo que pretende resolver son dos limitaciones que hemos visto anteriormente, es decir, recoger información directamente de los receptores. De ahí que podríamos considerarla como la verdadera evaluación, ya que recogemos, por una parte, información de los receptores y por otra, el medio puede ser observado, puede ser analizado, puede ser puesto en acción en el contexto concreto de utilización. Si es un medio para alumnos de secundaria, por ejemplo un vídeo, podemos hacer que los alumnos lo observen en clase con sus profesores. Si es un entorno de teleformación para alumnos universitarios, podemos hacer que los alumnos trabajen en las aulas de informática, trabajen en sus casas con esos materiales y recoger información. Puede llevarse desde diferentes perspectivas. Normalmente es a través de ensayos experimentales, lo cual también requiere un grado de preparación específica. Y puede adquirir diferentes modalidades. Una investigación 1 a 1, donde el alumno observa el material o el profesor observa el material y yo recojo información de él. Podemos trabajar con pequeños grupos o podemos trabajar con el grupo completo o llevar a cabo lo que sería un estudio de campo. ¿Y cuáles pueden ser las ventajas que puede tener esta evaluación de expertos? Pues la primera, ya anteriormente lo he dicho, es la única de las estrategias en la cual intervienen los receptores para aportarnos información. Y también es la única de las estrategias en las cuales nosotros tenemos en cuenta o podemos contemplar o podemos llevar el medio al contexto específico en el cual lo vamos a utilizar. ¿Y cuáles serían los inconvenientes? Pues en primer lugar, frente a las anteriores, es mucho más laboriosa. Implica finalizar el medio, implica preparar con rigurosidad los materiales, e implica preparar el campo y el terreno de evaluación. Por supuesto, los datos, como ocurre en la evaluación por expertos, no se incorporan de forma automática.
hay que analizarlo y después tomar decisiones, y implica un tiempo, implica un costo muy superior a las decisiones o a las acciones que se pueden adoptar en las estrategias anteriores. Y sí requiere una versión final del programa. Muchas veces incluso lo que se hace es que se utilizan tres tipos de estrategias: la evaluación por parte de los autoproductores, una evaluación de expertos que nos hace limar el medio, y con la versión de esa revisión por los expertos es la que llevamos después el estudio piloto, es la que llevamos después el estudio con nuestros estudiantes. Y por supuesto, pues requiere también de la persona que le lleve a cabo cierto dominio de las estrategias de investigación experimentales. Y ahora nos podríamos hacer otra pregunta. Bueno, ¿qué tipo de técnicas e instrumentos yo puedo aplicar? Y la primera cuestión a deciros son dos. Una, las técnicas, como vais a ver, son bastante amplias y bastante diversas. Y dos, las técnicas se pueden aplicar a los tres tipos de estrategias que anteriormente yo he hablado, aunque fundamentalmente a la estrategia de la evaluación de los expertos y la evaluación por los estudiantes. Yo puedo aplicar cuestionarios específicos que realice para analizar o evaluar esa tecnología. Puedo llevar a cabo entrevistas individuales o en grupo a profesores y a estudiantes o a expertos para que me digan en un momento determinado cómo perciben el grado de utilidad de esa tecnología. Puedo hacer pruebas de recuerdo de información para ver si los alumnos, en función del diseño concreto que yo he utilizado, recuerdan la información e incluso recuerdan la información pasado un periodo de tiempo con el que han interaccionado con el programa. Puedo llevar a cabo diferentes escalas de actitudes para ver si ha modificado sus actitudes, los ha motivado a los estudiantes más hacia los contenidos específicos y tal. Puedo también grabar en vídeo las reacciones que muestran los estudiantes mientras están trabajando con el programa. Hay muchos programas de evaluación que permiten con las mismas webcam que tienen incorporar a los monitores, ir viendo qué es lo que está haciendo el estudiante y después preguntarle por qué se detenían más. Puedo llevar a cabo grupos de discusión donde en un momento determinado una serie de personas observen el material y entre ellos discutan sobre la viabilidad, su calidad técnica, su eficacia para el grupo receptor. Yo puedo diseñar materiales que me aporten información. Por ejemplo, puedo diseñar un programa donde, si yo le ofrezco un material multimedia, pues pueda recoger información sobre el número de veces de tiempo que esa persona está en esa pantalla, el número de veces que vuelve hacia adelante y hacia atrás. Puedo, en lo que se empieza a denominar como análisis de la minería de la información, de la minería de los datos. Puede simplemente observar cuál es el comportamiento de los estudiantes. Es decir, si yo les pongo un vídeo, si los alumnos, cuando ya han pasado 5 minutos, se muestran aburridos. Puedo también adoptar pruebas sobre medidas fisiológicas y semifisiológicas de lo que está. Minería de datos, como anteriormente os decía, etcétera, etcétera, etcétera. O, por decirlo de alguna forma, no me tengo que limitar a un único instrumento y técnica de evaluación, sino que puedo utilizar un gran cúmulo de ellas, que van desde los cuestionarios hasta la entrevista, hasta la observación de los estudiantes. Y cabría hacernos ahora otra pregunta, y es sobre qué dimensiones yo puedo recoger información. Ya algunas de las dimensiones las he ido yo diciendo a lo largo de esta presentación, pero ahora vamos a sistematizarla. Yo puedo preguntar y recoger información sobre los contenidos, calidad científica, profundización, adecuación a los receptores potenciales. Puedo recoger también información sobre la organización interna de la información. Si el vídeo comienza como una introducción y finaliza, por ejemplo, con un sumario. Si la dificultad progresiva de la información se va presentando de forma adecuada. Puedo también preguntar sobre los aspectos técnicos y estéticos del programa.
sobre la facilidad o la dificultad de navegación, si lo que estoy evaluando son una serie de páginas web. Puedo también hacer preguntas sobre la calidad del material de acompañamiento, de la guía didáctica, sobre si en realidad ese medio está pensado para unos receptores potenciales específicos, o es diáfano o no se percibe con claridad el grupo potencial del mismo, sobre su coste económico y si lo que se consigue y lo que ofrece está en relación con lo que vale esa tecnología, sobre la interactividad que produce, si estoy en un material multimedia, si es interactivo o no es interactivo, si hay suficiente interactividad de forma que cansa o si los niveles de interactividad son correctos, si es un material que permite que el profesor lo pueda adaptar a las necesidades de sus estudiantes, si es claro, si es un material accesible y que es fácil de manejar por los estudiantes y fácil de manejar además si los estudiantes tienen algún tipo de diversidad, los aspectos técnicos, si es un material que puede ser multiplataforma, es decir, lo podemos utilizar independientemente del ordenador que tengamos, independientemente de una serie de programas u otro, si es un material que puede adaptarse a diferentes tipos de sujetos, si es un material que, digamos, pues responde a la creatividad, es decir, se trataría de, sobre cada una de las dimensiones, seleccionar, evidentemente, las que son necesarias para nuestra evaluación y sobre ellas formular una serie de preguntas, una serie de ítems para que la persona, o bien los alumnos, o bien los expertos, o bien los profesores, pues nos puedan ofrecer algún tipo de información.